Jóvenes, en esta mañana el tema que vamos a tratar es el siguiente: espacios intervenidos y no intervenidos. Nuestro hábitat, nuestro espacio geográfico, lo vamos a encontrar una serie de transformaciones. Una serie de transformaciones que el ser humano, por obvias razones, sigue transformando, sigue mejorando esa parte, ¿cierto? Hemos encontrado como la parte que llevamos a llamar parte social, como llaman mucho parte social, ¿cierto? Se mejora para mejorar el hábitat del ser humano. Miren que muchos hábitats se han transformado a lo largo de la historia, ¿cierto? El ser humano, cuando ya es sedentario y deja de ser nómada, como dice su palabra, se asienta en un solo lugar, ¿cierto? Y ya comienza a establecer ciudades. Comienza a establecer ciudades, comienza a establecer un punto de comercio, un punto de alimentación, que se va a llamar como agricultura, ¿cierto? Ya no va a salir a cazar animales, ya se va a aceptar los vegetales, el arroz, y así va a crecer la parte de ciudades y se va a comenzar a intervenir ciertos espacios. Se van a comenzar a intervenir ciertos espacios, ¿cierto? Donde viene el hombre comienza ya a fabricar alimentos, agricultura, pero a raíz de ello también va a crecer que la población y también, por obvias razones, la parte urbana, ¿cierto? De poco a poco se va a intrometer en la parte ecológica hasta llegar al punto que la parte urbana crece un poco más que la parte ecológica, que la parte rural. Vamos a iniciar con la siguiente pregunta, Jorge. ¿Qué espacio geográfico considera que han sido intervenidos en tu localidad? En la localidad de ustedes, donde viven ustedes. ¿Qué espacio consideran que han sido intervenidos en su localidad? Profe, la Sí, respuesta. Es una pregunta para nosotros. así es, una pregunta para ustedes. Bueno, yo creo que uno de los espacios geográficos más intervenidos es la zona donde nosotros estamos viviendo, como usted lo mencionó. Antes aquí había mucha arborización. Entonces, para que el ser humano o nuestra comunidad tuviera como un espacio para convivir, en sí se necesitaba la intervención de la misma, de la mano del hombre. Entonces, pues lo que hicieron fue intervenir ese espacio, cortar los árboles, construir edificios, casas y todo lo que nosotros estamos viendo, porque obviamente esto no era así, o sea, esto en principio no era así. Así que pues por eso es que yo creo que este espacio es uno de los más intervenidos, porque si sabemos en los corregimientos y así, pues sí hay algunas zonas intervenidas, pero no son tantas o no cubren tanto territorio como aquí en la ciudad. Por lo general, las zonas más intervenidas eh, en cada uno de los territorios son las capitales, las ciudades principales, son las que más evolución han tenido y son las que más se han visto afectadas en ese sentido, que son las que más el hombre afecta, por decirlo así. Muy bien, Katy. En la historia de la humanidad vamos a encontrar lo que el ser humano necesita ese espacio para vivir, ¿cierto? Pero también el ser humano es egoísta porque destruye el hábitat de otras especies. Simplemente no debemos pensar en la especie humana como especie predominante, aunque es así, ¿cierto? Porque somos una especie que habla o piensa. El punto es que podemos subsistir con otras especies. Llámase especie los árboles, ¿cierto? Porque necesitamos de ellos, necesitamos mucho de ellos. Nosotros necesitamos más de ellos que, nosotros, que ellos de nosotros, ¿cierto? Con muchos factores, mira que ellos dan oxígeno, árboles frutales, nos dan sombra, ¿cierto? Ayudan a combatir con el dióxido de carbono, ¿sí? Y a lo largo de la historia vamos a ver esa transformación social, geográfica, que se va a establecer en distintas partes del mundo, ¿cierto? Hemos visto cómo ciertos corrimientos están creciendo, es verdad, están creciendo. ¿Por qué? Por capitalismo, señores. Capitalismo se llegó y se transformó y eso no es ajeno a ninguna sociedad del siglo XXI.
La sociedad que no conozca el capitalismo hoy en día es una sociedad atrasada, ¿cierto? Pero la conoce. Entremos en contexto. El espacio geográfico es el entorno en el que se desenvuelven los grupos de los seres humanos en su interrelación con el medio ambiente. Por consiguiente, es mano a una construcción social que se estudió y estudia como un concepto geográfico de paisaje en sus distintas manifestaciones: paisaje natural, paisaje humanizado, en grupo paisaje agrario, paisaje industrial y paisaje urbano. Miren que en esta parte de los espacios geográficos intervenido y no intervenido se va a dar la manifestación de ciertos paisajes naturales. Paisajes que hombre no toca, sino que se moldea, se transforma por sí solo porque es un proceso natural, ¿cierto? Por ejemplo, el proceso del agua. El hombre no va a intervenir que para que pueda llover, ¿no? Que vamos a poner una cámara de humo, vamos a cantar para que llueva, ¿no? Sabemos que es una transformación de la naturaleza y puntos geográficos se tienen que manifestar, ¿cierto? Vamos a encontrar el paisaje humanizado, que ya sí, aquí comenzará ya la transformación de ciertos espacios, ¿cierto? Ese paisaje humanizado, ¿cuáles son? La característica propia donde nosotros vivimos, característica propia de nuestra humanidad, ¿cierto? Donde está la parte social, la parte urbanística, donde vamos a ir. Miren la parte cuando vamos a la playa. En la playa hay ciertos árboles que son palmeras para adornar la parte de la playa, y la playa es privada o la playa de cierto sector. Miren que la adornan para llamar la atención del turismo, ¿cierto? Punto estratégico de comercio. Alrededor de esa playa, ¿cierto? Vamos a encontrar ciertas edificaciones. Miren que a cierta parte de la playa hace tiempo atrás no tenía estas edificaciones. Ahora con el tiempo del turismo, del comercio, muchas relaciones, ¿cierto? Se va a dar la transformación de estas edificaciones para que ciertas personas puedan llegar y puedan pasar la noche, el día, la semana, las vacaciones, etcétera, ¿cierto? La transformación de espacio donde se va a dar presentemente va a ser en la parte urbana y la parte de la playa, ¿cierto? Cerca de las playas, porque vamos a encontrar el sitio turístico y transformaciones del hábitat. También se emplea el término territorio como punto de vista para el estudio de la organización de la sociedad. El término espacio geográfico hace referencia a la organización económica, política y cultural de la sociedad observada desde un punto de vista geométrico como un conjunto de nodos, ciudades, hitos, líneas, infraestructuras de transporte y comunicación, áreas, uso del suelo, lugares, flujos, intercambio de información, mercancía, jerarquía, rango de ciudades y lugares y difusiones. Miren que esta parte de la transformación que se va a ampliar, que se va a dar, vaya a ciertos aspectos, ¿cierto? Dentro de la transformación de espacios, intervenido y no intervenido, vamos a encontrar esa parte de puntos territoriales y ciertas actividades y ciertos aspectos que son propios de ellos. ¿Como cuáles? En la parte de referencia de una organización vamos a encontrar el sector económico, ¿cierto? Hoy en día es muy fácil encontrarse que cierto lugar o cierta parte de ciudad está dividida por sectores, y que ciertos sectores los productos son más económicos y ciertos sectores los productos son más económicos, ¿cierto? Aquí entra para la parte del comercio y la parte económica a jugar su papel importante. Vamos a ver la parte de la política, ¿cierto? Que no somos ajenos, que la política decide gran parte de lo que se va a hacer, ¿cierto? Cómo hacer la transformación social y modernizada de esa ciudad, ¿cierto? Hay ciertos políticos que toman el control, que tienen que destruir, cortar los árboles, ¿cierto? Que son milenarios, ¿sí? Los cortan para construir una especie de carretera. Y después implementar ciertas carpas. No tiene lógica eso, ¿cierto? Vamos a encontrar con algo en el punto cultural de la sociedad, ¿cierto? Por cada sociedad donde vayamos, vamos a encontrar ese punto de culturalidad que se encuentra dentro de una sociedad. Mira, la parte de culturalidad es muy diferente a la parte de culturalidad a la parte de Montería, ¿cierto? Son dos contextos muy diferentes, a pesar que están cerca y están sentadas en el mismo territorio, ¿cierto? Que se llama como región Caribe. Pero los aspectos culturales son muy diferentes. Miren que el aspecto cultural de Sincelejo es muy diferente al aspecto cultural de Corozal.
a pesar que están en el mismo departamento, ¿cierto? Cincelejo es la capital. Son muy diferentes las variaciones que se da allí, ¿cierto? El punto aquí es que las áreas del suelo, ¿cierto? Y lugares en muchas partes se va a dar una transformación, ¿cierto? Pues simplemente de construir megaciudades o construir ciudades que se van creciendo, que van a urbanizando más, ¿cierto? Más y más. Y en el aspecto de Sincelejo. El aspecto de Sincelejo, años anteriores, era una ciudad muy atrasada. Con el tiempo que estamos transcurriendo, sigue siendo la misma ciudad pequeña, pero con una transformación social y urbanizada, ¿cierto? Hemos visto que ciertas partes, barrios, están teniendo una red de alcantarillado donde antes no llegaba. Se están construyendo unas construcciones, edificaciones. Ya hay centros comerciales, ¿cierto? Quiere decir que se está modernizando en poco tiempo con la idea de que de transformación y con la idea de que capitalismo. Esta definición agruparía tres de las primeras tradiciones de la investigación geográfica. El análisis espacial, paisajística y ecológico-ambiental. Miren que esta parte de estas tres ideas que se van a dar, vamos a estudiar todo el aspecto de geográfico mundial, ¿cierto? Posible. Por ejemplo, en la parte geográfica vamos a estudiar cómo está la parte de análisis, ¿sí? De América, de los ciertos continentes, ¿cierto? Asia, Europa, Oceanía. ¿Qué se va a estudiar aquí en la parte espacial? ¿Cómo está relacionado el intercomercio, que es lo que hoy se busca, ¿cierto? El intercomercio con otras regiones, ¿cierto? Continental. ¿Qué productos son más fluidos en Europa y qué productos son más fluidos en América, ¿cierto? Que se puede de América llevar a Europa y de Europa traer a América, ¿cierto? Vamos con esta parte. La parte paisajística, ciertos puntos, paisajes son más desarrollados. Miren cómo ciertas ciudades son más desarrolladas que otros grupos de ciudades, ¿cierto? Por ejemplo, si vamos a la parte de Asia, vamos a encontrar en las islas, ¿cierto? A Japón, que Japón está, mire que una isla, Japón, en punto de desarrollo tecnológico y sociedad y sociedad y transformación urbanística está mejor avanzado que ciertas sociedades de América, ¿cierto? Llámese Colombia, llámese Ecuador, llámese Venezuela, está mejores que esa ciudad o cualquier ciudad de América Latina, ¿cierto? El espacio geográfico como un conjunto, como su característica lo va a decir, A puede ser una línea o un canal. C, unos nodos, ¿cierto? D, jerarquía, C, superficie, C, difusión. En muchas regiones y antiguas ciudades se suponen los espacios organizados por sociedades que se sucedieron a los sucesivos periodos históricos, prehistóricas, antiguas, medievales, modernas o contemporáneas del antiguo régimen o de la era industrial. Lo que sí vamos a ver, jóvenes, que la parte del mundo y continental pasó ciertos periodos, cierto histórico que nos dicen la historia. Cómo fueron las ciudades del pasado, las ciudades del presente y cómo van a ser las ciudades del futuro. La parte geográfica nos va a indicar dónde se puede intervenir y dónde no se puede intervenir. Por ejemplo, cualquier parte del mundo tiene desiertos, ¿cierto? La gran mayoría. Pero lo que sí va a ser verdad es que usted no podemos construir en el desierto, a menos que transformemos, perdón, ese hábitat. Llevamos agua potable, llevamos mucha cantidad de agua, ¿sí? Vamos a llevar aire acondicionado para refrescar un poco el ambiente, pero también al mismo tiempo estamos contaminando, ¿cierto? La parte de las ciudades con el tiempo y la transformación social que se dio viene de tiempos antiguos, ¿cierto? La era antes de Cristo y después de Cristo, ¿cierto? Vemos como ciertas ciudades tienen una transformación, ¿cierto? Miren cuando llegan los romanos, ya se implementa la red de acueductos, ¿cierto? La red de acueductos se implementa ya, y miren que esa red de acueductos hasta nuestro punto llegó hoy, ¿cierto? Llegó hoy, que es transformado, ¿cierto? ¿Cuántas ciudades modernas no tienen esa red de acueductos que de tiempo antiguo se mantuvo? Con la era de la revolución industrial, jóvenes, aquí la parte de ciudad ya cambió drásticamente. ¿Por qué? Porque se crea la red de alcantarillado, ¿cierto? Se crean las escuelas, se crean las industrias y se crean las rutas de comercio. Las rutas comerciales, llámese carretera, ¿cierto? Se crea esta parte de ruta porque antes recordemos que antes el comercio, la trascendencia de un lugar a otro era por parte marítima, hoy en día por carretera o por parte aérea, ¿cierto? Y de esa transformación que se da en la parte urbanística y en la parte de sociedad.
¿Qué se quiere decir aquí? Que digamos que 2.000 kilómetros cuadrados, 2.000 kilómetros, 3.000 hectáreas de tierra, ¿cierto? Van a ser utilizadas para hacer, qué sé yo, un aeropuerto, ¿cierto? Tienen que esa parte, ese hábitat, ya es una parte transformada, es un espacio intervenido, ¿cierto? Por la parte de construir un aeropuerto, digamos que aquí hay un aeropuerto aquí en Sincelejo, ¿cierto? Ya Sincelejo tiene su propio aeropuerto, una especie de hábitat, ¿cierto? Y fue transformado para llegar a realizar un aeropuerto en la ciudad de Sincelejo, porque facilite la intercomunicación y las relaciones, ¿sí? Con otra parte del mundo, ¿cierto? Escala y perspectiva sobre el espacio geográfico. El territorio se organiza mediante municipios y distintas unidades superiores, que pueden tener naturales, históricas o administrativas, como las comarcas, las provincias y las regiones, cuya difícil definición no impide que la geografía regional sea la base tradicional del trabajo geográfico. Las entidades superiores, como serían naciones o estados, suelen ser demasiado grandes para poseer uniformidad desde un punto de vista geográfico, de la geografía física. Mire la transformación, el impacto que tiene cierta sociedad. Mire el impacto que tuvo en el periodo 1914, cuando se da la revolución, perdón, cuando se da la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Y en ese periodo de transitorio de adelante comienza una sociedad a transformarse, que va a ser la sociedad rusa, ¿cierto? Esa sociedad rusa, recordemos que en el tiempo pasado era una sociedad muy atrasada para otras ciudades europeas, ¿cierto? Siglo moderno ya, vamos a ver como la ciudad de Rusia, como el país Rusia, tiene un incremento de población, incremento de sociedad, incremento urbanístico, ¿cierto? Miren cómo pasó desde ser una ciudad atrasada a una ciudad moderna o una sociedad potencia hoy en día, ¿cierto? ¿Por qué? Por la intervención de ciertos espacios geográficos, ¿cierto? Pero aún así son la principal escala de la Organización de Estudios Académicos y de divulgación. Las entidades supranacionales, como serían los continentes, y el conjunto de las tierras emergidas y los océanos, serían la escala anterior a la consideración de una geografía planetaria. La posibilidad que ofrecen las recientes ciencias planetarias, sociobiología y astrología, permitirán que en algún momento los estudios geográficos interplanetarios. Vienen con esta parte de interplanetario, no quiere decir que vamos a estudiar otros planetas, vamos a estudiar nuestro planeta, ¿cierto? Que cierta sociedad hace la transformación de estudio de nuestro planeta. Por ejemplo, en qué parte del mundo hay un desarrollo en los últimos tiempos, ¿cierto? Ciertas entidades como PNUD o la ONU lo dirán que para el 2030, 2050, ciertas partes del mundo van a crecer. Va a tener un desarrollo más avanzado que otros, o tal vez un empobrecimiento. Lo quisiéramos saber como ciudades como Washington, Nueva York, Brasilia, la Ciudad de México, ¿cierto? Moscú, Berlín, entre varias ciudades, ¿cierto? Se va a esa transformación de espacio intermedio. O sea, vamos a intervenir la parte que más se interviene aquí, que más se utiliza el espacio, es el espacio de la naturaleza, ¿cierto? Que se toma para construir hábitats de los seres humanos, para construir un centro comercial, para construir un evento, para construir una urbanización, ¿cierto? Esos son las partes del espacio que más interviene, ¿cierto? La parte natural va a ser transformada por la parte urbanística. Miren muchas ciudades como se han transformado. Ciudades que ya no tienen por dónde crecer. La única parte donde va a crecer las ciudades va a ser hacia arriba, ¿cierto? Y no hacia los lados. Otro punto que se va a dar. Miren este espacio intervenido, ¿cierto? Intervenido. Se va a hacer una transformación de construyendo edificaciones, ¿cierto? Construyendo rutas de transporte, ¿cierto? Otra parte, miren que casi la parte ecológica, natural, no es bien diseñada. Por ejemplo, miren que la parte natural, la parte arbolizada, no está a 100%, ¿cierto? Vamos a encontrar ciertas partes de árboles para que supuestamente ayude al medio ambiente. Pero la escala que se ha hecho aquí
es que se ha destruido más el hábitat natural para construir el hábitat de concreto, ¿cierto? El ser humano, con su fin de salir adelante y desarrollo, no importa si el hábitat natural se pueda destruir, no importa, ¿cierto? Con el fin que genere ingresos económicos. Uno de los varios problemas que podemos encontrar en esta definición es su aceptación por parte de los geógrafos tradicionalistas, que ven el término de sustitución del objeto de estudio de la geografía, que es el espacio. Pero a pesar de todo, la propuesta se muestra como una alternativa para aquellos que hacen geografía social, en el uso de una teoría y una metodología que pueden brindar nuevas formas de conceptualizar el espacio. Miren cómo el espacio se toma y se transforma aquí, ¿cierto? Este espacio social, este espacio que existe, es una evolución, supuestamente evolución del hombre. Sí, es evolución, jóvenes. A raíz de ello, ¿cuántas construcciones que vemos aquí en esta fotografía no son puntos de comercio? ¿Cuántas edificaciones aquí no son organizaciones, cierto? Miren que se hace la parte de conexión del hombre, ¿cierto? Con otra parte de hábitat, ¿cierto? Con otras ciudades. De poco a poco se va construyendo las megaciudades, ¿cierto? Esas megaciudades que ya no tienen acceso por ni avanzar, porque su espacio, gran parte de su espacio han sido intervenidos, ¿cierto? Para ciertas personas esto va a generar un problema y es un caos. ¿Por qué? La contaminación, la que se haya a muy escala mayor, ¿cierto? Ya el mundo no puede aguantar más una edificación, abrir otra industria, porque miren, la capa de ozono se está deteriorando poco a poco, ¿cierto? ¿Qué es el espacio geográfico? ¿Cierto? En geografía se entiende por espacio geográfico al modo específico en que una sociedad se organiza en el espacio físico, que ocupa o bien al espacio físico mismo, una vez que ha sido organizado por una sociedad específica. Miren que cierta parte del mundo se da una transformación propia. Espacios propios que van a ser intervenidos por el hombre, ¿cierto? Como llegar al desierto, colocar una torre de abanico, ¿cierto? Que funcione con energía eólica, ¿cierto? Que funcione con la parte del aire, ¿cierto? Esos molinos de viento, perdón, que son generadores de energía limpia, ¿cierto? Miren que la parte de los desiertos, el hombre no puede intervenir, o sea, habitar en ellos, porque altas temperaturas en el día, ¿cierto? No se habita. Pero los espacios que son intervenidos son la parte urbana, la parte del suelo, ¿cierto? Por ejemplo, miren cuántas partes del mundo no se ha desarrollado con la parte de creación de edificaciones, ¿cierto? La parte donde no vas a intervenir, ya se lo sabemos, jóvenes, son las partes que la zona polar, ¿cierto? La zona polar, los mares que se encuentran en la zona polar, ¿cierto? Que están bajo temperatura, ¿cierto? Es donde la parte de la vida humana tal vez no va a llegar allá porque están muy, pero muy altos niveles de frío, ¿cierto? Bajo niveles de calor que se encuentran allí, ¿cierto? Donde la parte de la vida humana no es accesible para ellos. Profe, sí se puede. De poderse, joven, es muy poco. Porque ciertos animales que viven en ese hábitat, lo que son los peces de esos mares, del mar del Polo Norte, ¿cierto? De todos estos mares que existen allá, vemos como ciertos animales se congelan, quedan en caquetes de hielo congelados. Por eso imagínense la vida humana allí nadando. ¿Ah? Otro punto de lo que no es intervenido va a ser los volcanes que están en un momento de erupción, ¿cierto? Aunque hay personas que estudian la parte del subsuelo, geógrafos, ¿cierto? Tienen esa parte, la ceniza, pero es algo muy peligroso, ¿cierto? Ya la parte que es intervenida por el ser humano va a ser la parte urbana, la parte rural, ¿cierto? Donde vemos que ciertas personas llegan y hacen una transformación social de hábitat, ¿cierto? Dicho en términos más sencillo, este concepto se refiere al modo en que las sociedades se interrelacionan con su medio ambiente, estructurado en diversos paisajes, natural, humanizado, agrario, industrial, urbano, etc. Puede emplearse como sinónimo de territorio. Miren que esa parte de territorialidad, la parte que si toman el aspecto de ser humano, es la parte agraria, ¿cierto? Que tiene que trabajar la tierra, tiene que hacer ciertos productos, tiene que transformarlos, ¿cierto? Para llegar que una parte de actividad económica de suma importancia, ¿cierto? Para sí mismo. Miren que la parte de paisaje, vamos a encontrar ciertos paisajes que son hermosos, son propios de naturaleza, pero también paisajes que son transformados por el ser humano, ¿cierto? Miren el contexto de Guacarí.
Guacarí, lo construyeron bien, la gente va, ustedes van, yo voy, ¿cierto? A la sala, a la plazoleta de comida, al cine, ¿cierto? O cualquier cosa, comprar una prenda de vestir. Pero también vamos a ver allí que esa parte era una transformación propia de la naturaleza. Con el tiempo se ve una transformación humanizada por el hombre. ¿Qué destruye el aspecto, perdón, de la naturaleza para convertirlo en una parte concreta, ¿cierto? Otro punto, miren que tiene un árbol milenario allí adentro de ellos, ¿cierto? Llámese para árbol de guacarí, ¿cierto? Miren que ese árbol ha tenido gran tiempo allí, ¿cierto? Miren cómo se da la transformación. Alrededor de ese árbol se construye, ¿cierto? Alrededor de ese árbol se construye, pero se deja su hábitat natural, ¿cierto? Eso es lo que se debe hacer en muchas partes cuando el espacio geográfico es intermedio. No destruir el hábitat propio de un árbol milenario como esto, ¿cierto? Porque sabemos que ese árbol un árbol para su producción nuevamente va a tardar años, ¿cierto? Un árbol otra vez para nacer, producirse, tenerse firme, va a durar entre 20 o 30 años, ¿cierto? Mire que nosotros no podemos esperar tanto tiempo por ello, ¿cierto? Tal vez las generaciones que vienen más atrás de nosotros sí pueden esperar, pero las consecuencias las estamos pagando nosotros. Espacios geográficos intervenidos. Aquello en que la actividad humana, del tipo que sea, ha resultado indispensable para la construcción de un espacio geográfico, como es el caso de las ciudades, ¿cierto? Miren, muchas se han transformado y con la parte del ser humano va a llegar a destruir la naturaleza, contaminar los ríos, contaminar los mares, ¿cierto? No lo hacemos nosotros, pero por una persona diferente a nosotros o grupo de personas que lo haga, estamos también pagando las consecuencias de esa parte, ¿cierto? Espacios geográficos no intervenidos, aquellos que resultan ajenos en su constitución a la actividad de la humanidad, como puede ser un desierto, por ejemplo, ¿cierto? Tienen que ciertas partes sí va a ser transformada por el ser humano y por otras partes no va a ser esa transformación. Por ejemplo, en un desierto no se va a hacer una transformación, dentro de un volcán no se va a hacer una edificación, ¿cierto? No se va a hacer esa locura. Son aspectos que en la parte humanizada, en la parte de sociedad, sí se puede intervenir y no se puede intervenir, ¿cierto? Mira la transformación de ciudades, transformación de sociedad, cómo se va a dar esa transformación de una ciudad más grande que otra, megaciudades, ¿cierto? Y ciudades más pequeñas. Chicos, vamos a nuestra clase en este momento, en este lapso de la clase, y seguimos la próxima sesión para terminar con ella, ¿sí? Ya se va a terminar la hora, se va a tener el proceso de hora, entonces voy a estar ya en asistencia para tener presente lo que están aquí.